Yo soy Angelina Martínez Irizar y soy investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enumerar los problemas ecológicos nacionales, yo creo que va a ser una lista muy larga. Los que ahorita, así de manera espontánea, se me vienen a la mente es la falta de áreas naturales protegidas en general. Sí hay áreas muy grandes, como las que están en Baja California, que es muy grande, o en el Pinacate, por ejemplo, que son reservas muy grandes, pero igual son reservas que están muy lejos y de muy baja población, ¿no? Densidad poblacional. Entonces tienen una problemática distinta que otro tipo de áreas nacionales protegidas donde hay una fuerte presión demográfica e intereses como minería, desarrollo turístico. Hay falta de conectividad en estas grandes áreas naturales o pequeñitas, está muy pulverizada, entonces yo creo que ese es un problema muy serio nacional, la falta de áreas naturales protegidas, ¿no? Y la falta de conectividad entre ellas, de las poquitas que hay. Ese es uno de los problemas, ¿no? El otro es pues, la regulación de cambio de uso de suelo. La otra tiene mucho que ver con la legislación, que es algo del tema de lo que les quiero hablar, de aprovechamiento de recursos forestales no maderables, que hay muchas deficiencias en la regulación técnica. Yo creo que otro problema muy importante ecológico importante, es toda la actividad agrícola y minera, y sobre todo la minera, de cómo se dan las concesiones, de cómo se hace el manejo de la información, quién tiene las concesiones y los problemas asociados con el derrame de contaminantes que van a los ríos y llegan al mar, ¿no? Eso no está afectando a poblaciones asentados a lo largo de estos ríos, y hay un caso muy serio que acaba de pasar en Sonora, donde yo vivo, y pues esto es solo por citar algunos que ahorita se me ocurren así sin haberlo pensado como muy detenidamente. El problema nacional de que les quiero platicar es el problema de aprovechamiento de recursos forestales no maderables en los ecosistemas tropicales de México, y yo creo que es en general. La regulación de recursos forestales no maderables, que incluye todo lo que no es madera de aserrío, de la que se va a los grandes aserraderos, sino todo lo que se puede extraer, como plantas medicinales, alimento que extraes como frutos de plantas silvestres que son comestibles, madera, por ejemplo, o postes para hacer cercos o para los campos hortícolas, que es el problema que nosotros hemos estudiado. Esta extracción de recursos forestales no maderables, aunque está en la normatividad, en la ley forestal, tiene muchas deficiencias serias y tiene problemas en las especificaciones técnicas para el aprovechamiento sostenible o sustentable de estos recursos. Y entonces, como hay una gran preocupación por la protección de los recursos de los bosques tropicales en general. ¿Por qué? Porque son provisión de servicios, pero también porque vulneran a millones de personas que viven de los recursos naturales que extraen, no forestales, que extraen de este tipo de ecosistemas. Entonces, la tasa de deforestación alta a la que están sometidas los bosques tropicales en general son un problema para el sostenimiento de muchísimas zonas rurales de México y de Latinoamérica en general, ¿no? Que están asociados con estos recursos. Entonces, este es como el problema. El problema es extracción de recursos forestales no maderables en México, que me parece un problema muy serio que se tiene que atender. Bueno, los recursos forestales no maderables, como ya mencioné, es recursos medicinales, recursos alimenticios, leña y otros productos, no resinas, que tienen mucho valor. Algunos de estos están muy especificados, por ejemplo, las resinas pues tienen un alto valor comercial y están como más cuidada la regulación técnica de la extracción de resinas. Pero otro problema es la extracción de estacas o varas que del bosque tropical caducifolio se extraen para los campos hortícolas, que sirven como tutores, las varas o tutores, para sostener cultivos como tomate, chile, etcétera, ¿no? Para sostener y mejorar el rendimiento del cultivo. Entonces se autoriza la extracción de vara en sitios de bosque tropical caducifolio, del bosque tropical seco, como el que está en toda la zona del Pacífico de México, del bosque conservado. O sea, no son áreas, no son áreas ya que en proceso de regeneración o áreas que están activas por uso, sino en bosque conservado se dan las autorizaciones para la extracción de vara. Y entonces nosotros diseñamos un proyecto de investigación para entender
esta problemática, decir, bueno, ¿cuáles las autorizaciones oficiales que se dan, los permisos oficiales para la extracción de vara? Nosotros fuimos a campo en ciertos ejidos de la costa del Pacífico, en particular de la zona de Jalisco, a cuantificar desde el punto de vista ecológico esta cuestión de extracción, simplemente viendo la evidencia de corte en campo, ¿no? Y entonces comparar las cifras de extracción con las cifras oficiales. ¿Y qué especies son las que están siendo realmente aprovechadas, ¿no? Y cuáles especies de las que se autorizan se cortan, y cuáles de las autorizadas no se cortan, y cuáles de las no autorizadas se cortan. Y hay una disparidad entre las cifras oficiales y lo que nosotros encontramos en campo. Entonces yo creo que es una evidencia única, porque hay muy pocos trabajos. Hay una tesis de doctorado en Sonora y unos estudios así aislados en Sonora, en donde es el límite norte de la distribución del bosque tropical caducifolio, este trabajo de tesis de doctorado de un estudiante de Jalisco, y sé que también en Sinaloa hay una tesis, y más al sur, creo que en Guerrero. Este trabajo todavía no lo conozco en detalle, pero los demás sí han tratado de ver este asunto de la extracción de vara, se llama extracción de vara. De manera directa, o sea, es importantísimo. La extracción de recursos forestales no maderables, desde la parte de la legislación, dicen cuánto se puede extraer, de cuántas especies, donde haya una problemática muy seria, porque dicen los nombres comunes de las especies. Guayabillo, vara blanca, pero no el nombre científico. Pero es difícil dar el nombre científico porque para muchos no está muy claro, y la gente que está pidiendo la autorización, pues son los vareros, los que ponen la vara, que pues no les interesa el nombre científico. Entonces, si la autoridad les da el nombre común, pues se va en el pool o en el grupo de especies de nombre común. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de decir, ¿cuál es el nombre científico de las especies que se están autorizando la extracción? La gente que utiliza, que les interesan estas especies en particular, van al campo y se contactan con los ejidatarios para rentarles sus tierras, y les dicen, te rento tu tierra para yo poder extraer este recurso que se llama vara, en cuanto me la rentas, y yo te doy ese dinero y yo extraigo este recurso. Entonces ellos dicen, te puedo rentar 30 hectáreas por 5,000 pesos, y ellos van, entran y supuestamente prometen seguir los lineamientos de la extracción, que es cuidar los caminos, sacar el mínimo de un 80, o sea, dejar el 20% de los maduros y los jóvenes, no extraer de especies que no estén comprendidas, se supone que llevan, pero nosotros ya detectamos que extraen casi el 100% de la vara, de las especies que les den las características de tamaño y altura de la vara que les sirven para su venta. Estoy hablando del intermediario. El intermediario extrae estas varas, que son millones de varas en el año, y las ponen en el mercado. Y entonces los los dueños de la tierra reciben una cantidad muy pequeñita en comparación con la ganancia que hay en la cadena de venta de este producto forestal no maderable. En términos socioeconómicos se requiere entonces un estudio más integrado que vea quiénes son las comunidades dueños de la tierra que están autorizando la extracción, cuál es el nivel de extracción de veras permitido, cuánto realmente se está extrayendo y cómo se está poniendo eso en la cadena de comercialización de la vara. Pero esto no hay ni seguimiento ni capacidad institucional para dar el problema, para darle solución al problema, para abordarlo de manera integrada. Entonces lo que nosotros hicimos fue documentar esta cadena de producción para un ejido en particular en la costa de Jalisco, y documentar, platicando con los ejidatarios, qué beneficios reciben ellos. Y el beneficio que reciben es que les dan un efectivo una vez en ese año de extracción, y les dejan el sitio todo destruido, ¿no? Todo cortado, así como si te entresacaran, no sé, te cortaran a pedazos la blusa y te la dejan, entonces te queda una cosa que es inservible, ¿no? Es muy serio el problema, es muy serio el problema, pero no sé de qué manera se pueda realmente llegar a tantos usuarios y a tantos interesados, y sobre todo a los ejidatarios, hacerles llegar esta información, porque nuestro trabajo que sí aporta esa información es muy chiquitito de alcance, porque lo hicimos para un ejido en particular. Entonces sí es de beneficio, porque entender, claro, exactamente, sí debe ser o sea, la pregunta era el beneficio socioeconómico, sí, porque les hicimos ver a los ejidatarios que la cantidad de dinero que reciben por la renta de la parcela es desproporcionado con la ganancia puesto en el campo agrícola al agricultor.
Y entonces se dieron cuenta ellos y les enseñamos que la regeneración de sus parcelas es lento y les enseñamos que la sobrevivencia de los rebrotes, que tienen mucha capacidad de rebrote, estas plantas que la legislación dice, es que estas plantas que estamos autorizando se pueden rebrotar, pero no saben que el rebrote también desde el punto de vista ecológico tiene un problema asociado a la baja sobrevivencia del rebrote. ¿Por qué? Porque estamos en un sitio limitado por agua, donde las lluvias son erráticas y entonces hay un problema ahí que nosotros tratamos de documentar en este trabajo. Pues yo creo que los actores son los que generamos la información científica, los que permiten que exista ese recurso, o sea, los que están manteniendo la tierra, o sea, ese es un actor importante ahora en la cadena del conocimiento, ¿no? Los dueños de la tierra, que sepan de qué se trata, los investigadores que estamos generando la información con datos duros y los tomadores de decisiones. Por un lado es los que trabajan en la construcción de las leyes ambientales, las instancias que lo hagan, y luego las especificaciones técnicas, la siguiente departamento que haga la regulación técnica para la extracción de ese recurso forestal con base en la ley. ¿Ok? Y luego, pues luego los comisarios ejidales y los que tienen que ver con los que autorizan los permisos para que esos ejidatarios den permiso también. O sea, es el ejidatario, el comisario ejidal o la sociedad ejidal, los investigadores y los tomadores de decisiones o los que hacen las leyes, ¿no? Se llama a nivel federal. Exactamente, estatal y federal, porque también están los reglamentos estatales, ¿no? Muy bien. Ahora también una cuestión a nivel de la investigación, ¿cómo crees que podrían conjuntarse esfuerzos interinstitucionales? O sea, ¿cómo de esta investigación individual que tiene limitaciones en financiamientos temporales y todo, cómo podemos hacer para conjuntar desde la ecología esfuerzos interinstitucionales para atender estos problemas tan relevantes en el país? Bueno, yo creo que yo creo que cada vez hay una necesidad más grande de que esto ocurra. Antes, como que los investigadores trabajábamos desde nuestra trinchera de investigación científica y nos decían que estábamos como en nuestro capelo, ¿no? Pero ahora, desde las convocatorias que apoyan este tipo de investigación, favorecen que haya un usuario, que haya alguien que se va a ver favorecido. Entonces, también las instituciones que apoyan la investigación científica con financiamiento, sus términos de referencia han favorecido que nos metamos como investigadores a estos temas o que abordemos estos temas donde está el componente social. Tuvimos que hablar con los ejidatarios, hacer entrevistas, preguntarles cuál es su problemática, que antes no lo hacíamos, pero los términos de referencia nos están moviendo hacia allá. Entonces, por un lado están las agencias que financian la investigación científica, por otro lado es nosotros que estemos interesados en hacer ese trabajo, no todos lo sabemos hacer, porque muchos aprendimos a hacer investigación como lo que le llamarían ciencia básica. Yo estoy haciendo ciencia básica de entender cuál es el comportamiento de estas poblaciones, pero también tengo que entender el contexto socioambiental que determina que este recurso esté bien o mal, ¿no? Bueno, entonces la siguiente institución es, la pregunta era cómo juntarnos o cómo hacerle bueno, entonces son ese esfuerzo. Ahora, que ellos de alguna manera también nos exijan traducir esta información a los tomadores de decisiones, porque no está traducida. Queda en nuestros artículos científicos y puede quedar en nuestros artículos científicos porque desde nuestra evaluación, desde la academia, lo que nos piden son publicaciones en artículos civilizados de alto impacto y hay cuestiones nacionales pues que no le interesa a lo mejor a un journal en el extranjero y sí nos interesa que llegue a través de los artículos de las publicaciones nacionales. Y la otra es, pues obviamente, hablar con los dueños de la tierra, ¿no? Y que haya este diálogo, ¿cómo le llaman ustedes? Un diálogo de saber, ¿no? Un diálogo de saberes que nos permita entender, no es que diga abrir mi entendimiento, no, es simplemente de hacer de alguna manera sentarnos a discutir y que se vea que la necesidad del campesino se traduce en la información que yo estoy generando y que esa necesidad está plasmada en los lineamientos de la legislación y en los reglamentos y en los proyectos que apoya CONACYT o que apoya CONAVI o que apoya la WWF. Si no, no hay esa concurrencia ¿cómo se da? De coincidencias, no coincidencias, de
esfuerzos encaminados a abordar este problema y que realmente incida hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Y tenemos que sentarnos a dialogar, si no, ¿cómo? Eso es muy importante, estos trabajos grupales donde tengamos a los economistas y a los antropólogos y a los desde ecología política, que es gente con la que yo ya estoy trabajando, que nos ayudan a entender también la problemática ecológica no divorciada del componente socioeconómico. Y piensas que hablamos diferente lenguaje académico, pero no, yo creo que tenemos que aprender a hacer este cruce, al menos desde la academia, entre las diferentes disciplinas y estos grupos multidisciplinarios o interdisciplinarios para resolver un problema no desde la disciplina, sino como un paradigma transdisciplinario, pensar y abordar este problema, no ahora que lo resuelve el gobierno o que el campesino diga no quiero, sino que realmente sea un abordaje transdisciplinario, que es algo que no estamos haciendo todavía en México, yo creo. Yo creo que ya se está dando un poco con los programas de restauración ecológica, me imagino, con los programas en los que ya te piden más, sobre todo en ecología de ecosistemas, que es el tema que yo trabajo, y todos los asuntos de resiliencia, de vulnerabilidad, de cambio climático, no podemos estar ajenos a la cuestión socioecológica, socioambiental. Entonces, yo creo que el nuevo perfil del joven tiene que ser un perfil que de entrada lleve este nuevo cambio de paradigma de pensar transdisciplinariamente y no desde la disciplina. Y que sea un joven que esté diseñado el currículum así desde inicio, con este perfil de abordar esas grandes preguntas que a lo mejor las generaciones más grandes, nosotros que estamos identificando, los plasmemos dentro de los nuevos currícula. No te estoy dando una respuesta muy específica, pero yo creo que este nuevo joven debe ser un joven que conozca de entrada las grandes preguntas en ecología, la problemática ambiental actual, y desde esta nueva planteamiento empezar los proyectos y no al revés, que ya tienes el proyecto y dices ahora necesito ver el componente económico y el componente social, y a veces queda como un pegoste. Y hoy por hoy un grupo de investigadores grandes que estamos trabajando en un proyecto multidisciplinario, todavía siento que la parte ecológica con la parte social está muy separada, nos estamos cada vez acercando más, pero todavía no logramos este paradigma de la transdisciplina. Pero ahí estamos haciendo nuestro esfuerzo por entendernos mejor, ¿no? Yo tengo 35 años trabajando 33 años ya como ecóloga, como investigadora. No debería decir tantos años, ¿verdad? Porque decir cuántos años tiene. O sea, cuántos años tengo. Terminé mi carrera de biología y hubo una coyuntura ahí bien interesante. El doctor José Sarucán abrió una convocatoria para un curso de una biología de campo, que en esos años era como terminábamos la carrera, y sabíamos que él había regresado de su doctorado y era una figura importante en todos estos jóvenes. Entonces nosotros entramos y tenía un grupo enorme de estudiantes que querían entrar, hizo un examen de admisión, pasé el examen, reclutó a 15 estudiantes y fue mi primera experiencia viendo la ecología en campo. Nos llevó a Soquiapan, a los Chustlas y a Chamela, a hacer censos de vegetación y todo, y ahí quedé con él y me seleccionó, me invitó a me seleccionó a través del examen, pero luego me pidió si me interesaba continuar o hacer mi tesis de licenciatura, y yo me sentí como muy privilegiada, y fue la influencia circunstancial, estuve en el momento adecuado y en el lugar adecuado, y hubo esa posibilidad y quedé en el grupo del doctor Sarucán, y desde entonces he estado prácticamente en el grupo del doctor Sarucán. Entonces soy ecóloga por selección y por convicción, porque pude haber seguido con el doctor Sarucán y haber dicho no, esto ya no es para mí, pero sin embargo seguí en la construcción de los proyectos que tenía él. Luego nos fuimos al doctorado y cuando regresamos como la primera generación de ecólogos, creo, o la segunda generación de ecólogos jóvenes recién formados, todos en el extranjero, para formar lo que entonces fue el Centro de Ecología de la UNAM. Entonces, no quiero decir que es una coincidencia fortuita, fui muy afortunada y yo al doctor Sarucán le debo mucho de lo que soy. Tengo una inercia muy grande, ¿no? Entonces luego de repente pienso que podría como ya dejar el espacio para otros jóvenes que entren, porque también hay un problema de plazas, ¿no? De plazas que muchos jóvenes recién egresados no encuentran lugar, pero no creo que esa sería la razón por la cual yo dejaría esto. Me entusiasma mucho me gusta mucho dar clases en el posgrado.
Yo no sé qué digan los alumnos, pero yo me siento muy contenta. Me gusta mucho la colaboración de los proyectos que ahorita tenemos funcionando, que son proyectos de largo plazo. Estoy trabajando en investigación de largo plazo y con el doctor Saruk Khan, Manuel Mas, Víctor Jaramillo, tenemos la base de datos más longeva que existe en el mundo sobre el funcionamiento del bosque tropical caducifolio, que está amenazado, que tiene endémicas. Entonces, entre más conozco y más entiendo el funcionamiento de estos sistemas limitados por agua, también trabajo en las zonas áridas del norte de México, más siento que es ahí donde tengo que seguir. Y voy a seguir hasta que intelectualmente yo pueda seguir siendo productiva y físicamente pueda seguir yendo al campo y subir con los alumnos a los cerros y demás. Entonces, para eso hago lo que tengo que hacer, que es mantenerme en forma, pero me motiva pues seguir generando información científica y poder contribuir con una reflexión ya desde una perspectiva más amplia, ¿no? Porque sí siento que ya me salí de la cosa como muy puntual de mi proyecto y como que me daba mucho miedo, y ahora ya no me da miedo poder opinar de algo que es tomar información de la experiencia que tengo de tantos años, y entonces me motiva a seguir ahí. A veces me canso, sí, y digo a lo mejor ya, y como me dicen, ¿por qué no se retira para que pueda disfrutar sus años? Le digo, pues si los estoy disfrutando, pero bueno, a lo mejor es algo que también tengo que descubrir y decidir, pero mientras yo esté aquí y tengas tus colegas tan maravillosos con los que estoy trabajando, no tengo razón para dejar la investigación científica, ¿no? Yo creo que le debo también mucho al país, que me dio mucho, apoyándome para ir a hacer mi posgrado a Inglaterra hace muchos años, cuando no había posgrados en la UNAM y había que irse fuera. Entonces yo estuve en el Reino Unido, en un grupo muy interesante del doctor Peter Groth, que también fue una figura muy fuerte en mi formación académica, trabajando aspectos de productividad primaria, que sigue siendo mi tema de investigación, ¿no? Entonces me motiva a estar viva y estar bien y estar feliz compartiendo información.